Actualmente estamos viviendo en una aldea global, donde existen situaciones que nos afectan a todos a nivel social, político, económico, familiar, educativo, salud, entre otros. Históricamente, las situaciones de migración o de guerra han dejado huellas profundas en la humanidad. Señores, señoritas estudiantes de la Unidad Educativa José Mejía del Valle, esperando se encuentren muy bien en sus hogares, vamos a proceder con la socialización de estas actividades que ustedes deben realizar para el día miércoles. La primera actividad que vamos a realizar es conocido como el nombre de semáforo de las emociones. Su nombre proviene de que se parece a un semáforo. Nosotros sabemos que un semáforo está en la parte superior, el color rojo que te está diciendo detente, el amarillo como que te está previniendo y el verde es como que te está diciendo avanza. En esta situación vamos a ver cómo este semáforo va a influir en las emociones, para lo cual ustedes en su portafolio estudiantil deben realizar este semáforo como lo encuentran en la imagen y a la parte derecha van a ir escribiendo. En el de color rojo, ¿qué es lo que vamos a escribir? Bueno, el rojo quiere decir tranquilízate, detente y piensa. Y vas a responder la pregunta, ¿cuáles son las causas de las guerras en el mundo? Según tú, ¿cuál crees que sean las causas para que hayan existido o existan guerras en el mundo? ¿Qué buscan? ¿Qué es lo que desean? En el color amarillo vas a buscar soluciones y sus consecuencias. Vas a responder la pregunta, ¿cuál sería la consecuencia de vivir en guerra? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Ustedes qué creen que sea? ¿Algo bueno o algo malo? Ya les dejo a su criterio, aunque sé qué es lo que ustedes van a responder. En el caso de color verde, pon en práctica la mejor solución. Entonces, miren, rojo, me tranquilizo, me detengo, pienso, como lo dice un sabio filósofo. Pienso, luego existo. En el color amarillo, como ya estoy pensando, estoy analizando, entonces ya estoy buscando soluciones y digo, sí, esta es la mejor solución. Y en el color verde ya lo pongo en práctica. Entonces, de esa manera es como van a trabajar ustedes en el semáforo de emociones respondiendo estas preguntas. En el caso de verde, la pregunta que ustedes deben responder, ¿qué posible solución darías para evitar las guerras y sus consecuencias? Si desean, aquí pueden encontrar la fuente donde van a acceder a la fuente del semáforo de las emociones y también a otras actividades del mismo carácter lúdico. Para la pregunta número 2 dice, lee el siguiente texto y subraya las ideas principales. ¿Cuál es el texto? Dice Ecuador, América Latina y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para lograr entender un poquito más sobre la lectura que ustedes deben realizar sobre este fragmento, voy a dar previamente un detalle importante de cómo se origina la Segunda Guerra Mundial y los acontecimientos que trajo consigo, quién lo creó, cómo se fue profundizando. La Segunda Guerra Mundial aparece aproximadamente o inicia en el año de 1939 en septiembre y finaliza en el año de 1945 igualmente en septiembre. Duró algo así como 6 años un día. Y en sí, ¿quién es el que empieza con esta Segunda Guerra Mundial? Para ello, nosotros vamos a conocer un nombre muy importante. Los estudiantes de décimo ya lo saben porque ya lo han visto. Es el señor Adolfo Hitler, quien actuó como un soldado en la Primera Guerra Mundial. Y para la Segunda Guerra Mundial, él la originó. Tuvo un gran beneficio este personaje. Era un gran orador. Esto es lo que le acreditó para llamar a muchas personas a su movimiento y sobre todo para posterior darles a conocer su macabra concepción de la realidad y su ira que tenía contra los judíos.
Es así como él va a crear un movimiento político, por llamarlo de esta manera, conocido con el nombre de nazi. Y de ahí es lo que se origina el nazismo. Y no solamente vamos a hablar del nazismo, sino que también había algo parecido al nazismo de Alemania en otro país, en Italia, que es acá el fascismo, o como se lo dice en italiano, faccio di combattimento, de que en este caso lo creó Benito Mussolini y que igualmente se fue desarrollando, hasta inclusive Japón logró ser un aliado de estos dos países y también tenía esta concepción fascista. Entonces es así como se va a dar la Segunda Guerra Mundial, en un principio por odio a los judíos. Según Hitler, los judíos eran los culpables para que Alemania haya perdido la Primera Guerra Mundial, ya que no luchaban con corazón o no iban a las guerras, que no eran de sangre pura, que eran, no se les trataba de lo peor. Entonces también tenemos una discriminación súper fuerte de parte de Adolfo Hitler. Para el bien de muchas personas, terminó la guerra, esta guerra terminó en la cual pierde Alemania, posterior Hitler se suicida y bueno, se logra recuperar el bienestar, se logra recuperar el derecho a la vida. Desde ahí van a ser la Organización de las Naciones Unidas, donde va a fomentar el derecho a la vida y que este tipo de conflictos ya no se vayan desarrollando. Y pues claro, esta Segunda Guerra Mundial afectó a todo el mundo, incluido nuestro país, Ecuador. En un principio, pues bueno, lo afectó económicamente, ya que Ecuador dependía de las exportaciones en ese entonces. Lamentablemente por esta guerra dejó de exportar su materia prima. Vamos ahora sí a ver qué nos dice la lectura. Ecuador, América Latina y la Segunda Guerra Mundial. Fragmento. América Latina no escapó de este brutal conflicto. Tanto en el plano económico y en algunos casos militar, muchos países del continente participaron en la conflagración. La tensión diplomática con los países del eje se da con fuerza después del ataque japonés a la base norteamericana de Pearl Harbor. La mayoría de los países del continente se plegaron a la posición de Estados Unidos y rompieron sus relaciones diplomáticas con los países fascistas o en su defecto las congelaron. Ya saben cuáles eran los fascistas, así es que analicen. Ya en el país se habían originado un fuerte movimiento antifascista que denunciaba la supuesta penetración de los grupos filofascistas en varios sectores de la sociedad ecuatoriana. Producto de esta organización se crea el movimiento antinazi en junio de 1941, el mismo que creó un medio de información llamado El Antinazi, donde se encuentran colaboraciones de las plumas de Justino Cornejo, Emilio Usategui, el quiteño G. Humberto Mata, Pablo Neruda, Ilia Ehrenburg. Este movimiento tuvo como directivos a Gustavo Becerra, el francés Raymond Mergit, Nela Martínez, Modesto Rivera, Dolores Cacuango, miren ustedes, y Jesús Gualabasí. El movimiento funcionó hasta mayo de 1944. Asimismo, a partir de la ruptura de relaciones diplomáticas, los ciudadanos de origen italiano y alemán residentes en el país sufrieron toda clase de restricciones. Fueron incluidos en las nefastas listas negras que llevó a que negocios y comercios fueran embargados, sus propietarios expulsados del país a Estados Unidos o llevados a centros de internamiento. Esta situación es ilustrada de manera correcta por Jenny Estrada en su libro La lista negra en Ecuador. De igual forma, en el plano económico, el país reforzó sus exportaciones hacia los Estados Unidos. Café, cacao, madera, especialmente balsa básica, esta para la elaboración de los aviones bombarderos. En 1942, el gobierno de Carlos Arroyo del Río cedió la isla Baltra en Galápagos a Estados Unidos, donde se dominó a la base Beta. También instaló en Salinas una base aeronaval nombrada Gama.
Ambas se mantuvieron hasta 1946. Igualmente aquí encontramos la fuente bibliográfica donde ustedes van a encontrar el completo de esta información, de este fragmento. Y en base a este fragmento ustedes van a tener que realizar la pregunta número 3 que dice, con base en la información del texto anterior, completa el siguiente organizador gráfico. Palabra. ¿Qué palabra ha captado tu atención? Escriba la palabra que más le captó la atención. Idea. ¿Qué idea resulta significativa para ti? ¿Qué idea le resulta significativa? Frase. ¿Qué frase te ayudó a entender más el texto? Los temas, dice, ¿qué temas hay en común en el texto? Implicaciones, ¿qué interpretaciones o predicciones tienes sobre el texto? Aspectos olvidados, ¿qué aspectos del texto ha olvidado topar durante el organizador gráfico? ¿Qué es lo que ustedes creen que no tomaron y debían haberlo tomado? Va a hacer la pregunta número 4, dice, contesta las siguientes preguntas. Para ello puedes pedir ayuda a una persona adulta. Recuerda que la migración es la movilización de la población que deja el lugar de residencia para establecer en otro país o región. Migración quiere decir trasladarse, las personas cuando se trasladan de un lugar hacia otro lugar. Por lo general vamos a encontrar migraciones del campo a la ciudad y también de un país hacia otro país. Dice, en base a estas son las preguntas que ustedes deben responder. ¿Por qué las personas recurren a los procesos migratorios? ¿Cómo influye la pobreza y las guerras en la migración? ¿Por qué la migración es el camino hacia una integración inclusiva? Las diversas situaciones que suceden a nivel global nos generan diferentes emociones. Muchas de ellas dependen de factores externos. Cada persona está llamada a vivir y asumir sus propias emociones. ¿Estás listo para vivir las emociones del bingo del conocimiento? Eso es todo en cuanto a lo que yo tengo que darles asesoría. Espero les vaya muy bien y ya saben que si tienen alguna duda, pues pueden consultarme para solventar cualquier inconveniente.